Ay, sí. Muy buenas noches a todas y muchísimas gracias por estar de nuevo conmigo en este curso, El Dios Verdadero. Como siempre, empiezo con una oración para mí como profesora, como maestra. Que mis palabras y mis pensamientos sean aceptables ante ti, Dios, mi roca y mi redentor. Es un Salmo 19:14. Y hermanas, vamos a empezar todas con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él, estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más para que podamos estar verdaderamente agradecidas por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Y ya hemos tenido un momento para compartir. Muchas gracias por llegar a la hora. Que todas sean muy bienvenidas. Y antes de empezar esta lección, quiero repasar un poquito de Academia Cristo con ustedes, porque hay muchas personas en este curso que ya han estado en Academia Cristo por mucho tiempo, pero también hay otras que son nuevas y que sean muy, muy bienvenidas. Ustedes en este curso están en Discipulado. Es una serie que se llama Discipulado. En esta serie tenemos 13 cursos en total. ¿Okay? Entonces, esperamos que ustedes puedan tomar los 13 cursos con nosotros en vivo, si Dios quiere. Tenemos 6 cursos de la Biblia. En esos cursos vamos a aprender, 3 lecciones del Antiguo Testamento, 3 cursos del Nuevo Testamento. Y en este curso enfocamos en un método que se llama el método de las 4C. Es un método que nos enseña cómo leer la Biblia y también cómo compartir la Biblia con otros. También tenemos 2 cursos, identificación espiritual y legalismo. Y en estos 2 cursos vemos las diferencias claves entre las diferentes iglesias cristianas. También tenemos las enseñanzas de Jesús. Tenemos 3 cursos y esos son los cursos de doctrina. Y este curso ahora mismo es uno de esos cursos de doctrina, de las enseñanzas de Jesús. Y al final tenemos la palabra crece. Tenemos 2 cursos de la palabra crece. Y en esos 2 cursos van a aprender cómo ser discípulas y cómo hacer discípulos. Entonces, son cursos de acción para nosotros y también para predicar la palabra en nuestras casas y comunidades. Entonces, ahí tenemos Discipulado 1. Después de esos 3 cursos, están invitadas a seguir con nosotros en Discipulado 2. Y en Discipulado 2 enfocamos en apoyar, animar, entrenar a ustedes a compartir la palabra en sus comunidades, en sus casas. Entonces, espero mucho que podemos vernos en otros cursos y también Discipulado 2 en el futuro. Si ustedes tienen cualquier pregunta acerca de Academia Cristo, de la malla curricular o de lo que ofrecemos, ya tienen mi contacto de WhatsApp. Estoy aquí para apoyar a ustedes. Hoy día Yo le hago una vamos... preguntita. Ya, Yo le hago adelante una pregunta. entonces. Ya, En Arecelis. cada curso, ¿cuántos encuentros tiene? Esperamos que cada curso es un mes, es decir, cada curso va a tener 8 hasta 10 lecciones. Ah, ya. Ah, Ya. sí, señor. Gracias por la pregunta. Ya avanzamos, hermanas. Hoy día estamos en lección 2 y vamos a hablar de la persona de Jesús. Ustedes ya saben que este curso tiene la estructura del credo apostólico y la segunda parte del credo apostólico se enfoca en Jesús. Dice, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hoy día vamos a hablar de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquí tenemos nuestros objetivos de hoy día. Número 1, vamos a explicar cómo la Biblia es cristocéntrica. Vamos a explicar cómo la Biblia es cristocéntrica. Y después vamos a usar evidencia de la Biblia para mostrar la humanidad de Jesús. También vamos a usar evidencia de la Biblia para mostrar la divinidad de Dios, de Jesús, disculpa. Y al final vamos a describir por qué era necesario que Jesús tuvo que ser verdadero hombre y también verdadero Dios. Entonces aquí tenemos nuestros objetivos de hoy día y ustedes pueden notar ahora las preguntas del proyecto final que van a poder contestar después de esta lección, ¿ok? Entonces aquí tienen pregunta número 11, número 24, 25, 26. Estas 4 preguntas en tu proyecto final, que ya está en tu grupo de WhatsApp, después de esta lección van a poder contestar, ¿ok? Vamos a empezar con la tarea. Y la tarea de hoy día era de Juan 11, un capítulo tan increíble de la Biblia. Y muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero para empezar en la misma fundación, Juan 11 habla de la muerte de Lázaro. Sabemos que Lázaro era el hermano de las hermanas María y Marta. Y estaba muy enfermo, Lázaro. Entonces las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Pero Jesús no llegó pronto y Lázaro murió. Después de algunos días Jesús llegó donde estaban María y Marta. Y a su llegada Marta salió y fue a ver su Señor, fue a ver Jesús y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habrá muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta comentó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees eso? Es una pregunta para nosotros también, ¿cierto? Marta contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, al que había de venir al mundo. Qué profesión de fe. También después Jesús habló con María y Jesús, mirando el dolor que llevó María, Jesús también estaba conmovido y empezó a llorar. Empezó a llorar Jesús y pidió ir y ver el sepulcro de Lázaro. Y cuando llegó al sepulcro, pidió que sacaran la piedra, la puerta que era una piedra. Y dijeron, no, Señor, porque ya ya 4 días vamos a tener un olor terrible. No, sería mejor que no. Pero Jesús ordenó, quiten la piedra. Entonces, cuando lo hizo, Jesús oró a su Padre. Dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero yo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Y esta en general es la historia de Juan 11. Ahora, les toca a ustedes. Pregunta número 1 de Juan 11 de la tarea es, ¿cuáles partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús?
¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde podemos ver la humanidad de Jesús en Juan 11, en esta historia? ¿Puedo hablar? Adelante, hermana. Hola. En el versículo 33, pues donde dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Eso lo muestra la humanidad. Y porque él amaba a Lázaro, que Jesús es completamente humano. Muy Nos bien, muestra ahí, hermana. ¿cierto? Que sentía como sentimos nosotros los seres humanos. Cuando a algún amigo, algún familiar, alguna persona mía llega, le pasa algo, eso le afecta a uno su estado anímico. Entonces Jesús dice la palabra que Jesús se conmovió. Perfecto. Sí, gracias. Gracias por el detalle. Sí, podemos ver muchas emociones, ¿cierto? Lloro, estaba con dolor, pena, preocupado también, ¿cierto? Por sus amigos. Sí, podemos ver sus emociones. ¿Alguien más? ¿Qué más de Juan 11 muestra la humanidad de Jesús? Vi algunas manos arriba, pero después lo bajaron, entonces creo que comentaste todo bien, Aracelis. ¿Pero alguien más? ¿Algo para agregar? Bueno, hermanas, sí o sí es la verdad que en esta parte podemos ver, por ejemplo, sus lágrimas, sus emociones. Pero recuerden que también podemos ver que es humano por su forma de ser. Él podría conversar, hablar con otras personas. También él caminó como un ser humano, caminó de un lugar a otro, caminó al sepulcro, caminó donde estaba María y Marta, habló con María y Marta. Está actuando como un ser humano, ¿cierto? Ahora, hermanas, ¿cuáles partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos ver la divinidad de Jesús en Juan 11? Yolanda y después Fabi. Bueno, se puede ver la divinidad de Jesús cuando Él ordena que quiten la piedra y que Lázaro salga afuera. Y bueno, entonces el Lázaro, según la palabra, dice que él ya llevaba 4 días de muerto, porque esto es lo que le dice Marta a Jesús. Es decir, que ya estaba hediondo, podrido, pues. Y vemos a través de la palabra que él salió del sepulcro y se quitó sus vendas. Entonces ahí vemos la divinidad de Dios donde tiene el poder para dar vida ya a una persona muerta, que eso no lo puede hacer cualquiera. Perfecto, Yolanda. Sí, claro, podemos ver su divinidad en el milagro, en cómo resucitó a Lázaro. Muy bien. Fabi. Bueno, yo veo la divinidad de Jesús en Juan 11, del 40 al 44, en el cual, siendo él Dios mismo, entonces él da la orden, tomando en consideración que arriba mismo estaba en el contexto, decían, o sea, ya le criticaban los que estaban allí acompañando a Marta y a María. Entonces, sin embargo, eso ordena que quiten la piedra. Y podían ellos decir, bueno, ¿por qué voy a quitar? ¿Y quién eres tú? Sino que no dijeron nada, quitaron. Y eso demuestra el poder que él tiene con su palabra. Y en el momento también que él ora a su padre y le da gracias. Entonces, vemos qué tan importante es. Y también le dice que él siempre le oye a Jesús. Y también en el momento que él le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, levántate. Y entonces Lázaro le escuchó y caminó. Ahí me demuestra la divinidad
Amén. Amén. Perfecto, Fabi. Sí, perfecto, hermanas. Entonces, podemos ver la divinidad de Jesús al resucitar a Lázaro de entre los muertos. También, como Fabi comentó, las palabras de Jesús a su padre y también cuando ordenó que saquen la piedra. También, hermanas, hay una cosa más. Y este es el versículo que envié a ustedes en su grupo de WhatsApp. Las palabras de Jesús a Marta también nos muestra su divinidad. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y el que vive y cree en mí nunca morirá. Hermanas, seres humanos no pueden decir eso, ¿cierto? No podemos decir a alguien más que tú nunca morirás, ¿cierto? Solo Dios puede compartir esa promesa. Carmen, adelante. Pastora, yo quería preguntarle del verso 4, donde dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, de que ya Dios tenía un plan. Eso quería que me explique, pastor. Sí, estoy de acuerdo, Carmen, que, bueno, Jesús es Dios, ¿cierto? Él puede sanar a Lázaro en cualquier momento, en cualquier instante. Pero Jesús permitió que Lázaro murió para la gloria de Dios. Porque Jesús sí tenía propósito, tenía un plan para la vida de Lázaro y sus hermanas. ¿Está bien, Carmen? Amén, pastora, ya le entendí. Gracias. Ya, perfecto. Ya, hermanas, tenemos una pregunta más de la tarea. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Hola. Hola, Areceles. Dame un segundo, Areceles. Hermanos, recuerden que, claro, pueden escuchar o también si quieren comentar, pueden levantar la mano. Y si no saben cómo levantar la mano en Zoom, también yo puedo ver sus micrófonos aquí. Entonces, si ustedes sacan el micrófono para hablar, yo puedo ver que están listos para hablar. Entonces, es otra manera de mostrarme que quieren compartir, ¿ok? Solo un consejo. Areceles, adelante, hermana. Entonces, dice, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? No, Dios no murió en la cruz. Pues Dios no tiene principio ni fin. La naturaleza divina de Jesús no murió en la cruz. Su naturaleza humana sí. Porque en Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Dice, pues en mi tarea, si el ser de Dios cesara por un segundo, el universo desaparecería y dejaría de existir, porque nada puede existir aparte del poder sustentador de Dios. Dios no pereció en la cruz. Disculpa, Areceles, no escuché todo porque era un poco cortado, pero quiero decir que lo que escuché es que usted dijo que Dios no puede morir en la cruz porque es Dios, no tiene principio ni Dios no fin. murió en la cruz. Ya, ok. Entonces escuché Bueno, bien. si Dios Gracias. no murió en la cruz, Yeah. pues la naturaleza divina de Jesús no murió en la cruz. Lo que murió fue la naturaleza humana. Ah, ok. Porque Gracias por en Hechos aclarar. 17:28 nos dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Si Dios cesara un minuto, pues el mundo dejaría de existir. Gracias por compartirlo, hermana. Y ahora veo más manos arriba, entonces quiero escuchar de otras y sus opiniones. Gracias, hermana. Vamos a ir a Yolanda. Yolanda, adelante. Bueno, es como fuerte, ¿verdad? Concebir esa idea, pero sí murió, porque podemos ver en Hechos cuando cuando Pablo dice, ¿verdad? A Efesios que cuidar la iglesia del Señor, cual él ganó por su propia sangre.
Es decir, tenemos Dios Padre, tenemos Dios Hijo, tenemos Dios Espíritu Santo. Y quien murió fue Dios Hijo. No fue Dios Padre ni Dios Espíritu Santo, sino Dios Hijo. Vuelvo y repito, es fuerte, ¿verdad? Tenemos que apartar nuestro razonamiento y ver lo que está allí, pues, de que sí estaba Jesús, su parte humana y su divinidad. Muchas gracias, Yolanda. Y gracias por mencionar los detalles de la Trinidad también, que Jesús es Dios. Entonces, va más allá de lo que podemos entender, pero Jesús es Dios. Entonces, gracias por compartir. Veo otra mano arriba. Fabiola. Bueno, yo también, o sea, bueno, esto sí también a mí me tiene un poquito así, pero bueno, quizá me equivoque, pero yo creo que Dios murió en la cruz. Sin esto, o sea, sin esto decir que Dios dejó de existir, porque precisamente estamos hablando de la parte humana que Jesús tenía y la parte divina que él tenía. Entonces, para mí la parte de la divinidad no murió, sino fue la parte humana la que murió. Eso es lo que yo creo, quizás esté equivocada, pero bueno, no sé. Está bien, aquí estamos en un espacio seguro, de confianza. Entonces, hay que compartir para aprender, no hay ningún problema. Ma, adelante. Sí, bueno, acordémonos, ¿verdad? Lo que nos habla la Escritura de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos hablando que mi Señor Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Y mi Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Él fue el sustituto que Dios Padre mandó a la tierra para que Él muriera, para pagar ese precio por la salvación de nuestra alma. Entonces, Él, Dios, tuvo que ser hombre para tomar ese lugar de nosotros, para poder con su sangre preciosa comprar el precio de nuestra salvación. Y para la gloria de Dios, así fue. Mi Señor Jesucristo murió su humanidad, pero recordemos lo que dice la palabra, que Él resucitó al tercer día. Ahí vemos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y cuando se presentó a los apóstoles resucitado. Entonces, ahí vemos la humanidad que murió, derramó su sangre preciosa para la salvación de nuestra alma y para el perdón de nuestros pecados, pero también vemos la resurrección de mi Señor Jesucristo y cómo se presentó ante los apóstoles. Entonces sí murió, pero resucitó en su divinidad para darnos testimonio, ¿verdad? De que Él descendió a los infiernos, como dice la palabra, para quitarle las llaves de la vida y de la muerte a la muerte, ¿verdad? Quitarle la llave de la eternidad o de la vida a la muerte. Entonces, ahí tenemos que meditar bien en eso, ¿verdad? Que mi Señor Jesucristo murió en su humanidad, pero en su divinidad resucitó al tercer día para dar testimonio de que Él era nuestro gran sumo sacerdote que murió y pagó el precio por todos y por cada uno de los que hemos creído. Esa es mi participación. Sí, muchas gracias, Ma. Y gracias a cada uno de ustedes que compartió. Qué rica tener tanta participación, hermanas. Gracias. Y este es el tema de esta clase, la persona de Jesús. Entonces, toda esta clase vamos a hablar más de esta pregunta. Y como vamos a aprender en este curso, vamos a buscar evidencia de la Biblia para poder contestar. Y ustedes si recuerdan los objetivos. Vamos a ver evidencia de la Biblia para ver la humanidad de Jesús. Vamos a ver evidencia de la Biblia para ver la divinidad de Jesús. Y también vamos a explicar por qué era necesario ser todo verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué era necesario?
Entonces, vamos a tener toda esta clase para ver más de las escrituras, para conversar más, y vamos a regresar a este punto al final de la clase, ¿ok? Pero en general, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? Bueno, sabemos por las escrituras que Jesús es Dios, ¿cierto? Sabemos, es la doctrina de la Trinidad. No sé cómo, no sabemos cómo, pero Dios es 3 personas en uno. Y sabemos que Jesús es 100% Dios. Sabemos que Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Es clarísimo. Entonces, si Jesús es Dios, 100%, y si Jesús murió, entonces, ¿podemos decir Dios murió? Sí, porque si no, vamos contra lo que dice las escrituras. Entonces, decir Dios murió en la cruz es ser fiel a las escrituras, es ser fiel a la verdad que Jesús es Dios. Ahora, vamos a hablar mucho más de esta pregunta, pero en general, aquí podemos ver la secuencia. Cómo estamos basándonos en las escrituras de lo que hemos aprendido antes de la Trinidad, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar con los objetivos de hoy día. Objetivo número 1 es explicar cómo la Biblia es cristocéntrica. Entonces, hermanas, toda la Biblia es cristocéntrica. ¿Ok? ¿Qué significa cristocéntrica? Significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Apunta y se trata de Cristo. Cada libro de la Biblia podemos ver la historia de Dios para salvar al mundo por su Hijo Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría. Y nosotros, y los que eran del Nuevo Testamento, miramos hacia el pasado, a la salvación que Jesús logró. Entonces, toda la Biblia es la historia de Jesús, toda la Biblia es cristocéntrica. Y cuando leemos la Biblia, siempre estamos buscando Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En cualquier libro de la Biblia estamos buscando nuestro Salvador. Y está en cada libro. Entonces, hermanas, como Cristo es la figura más importante de la Biblia, vamos a pasar algunas lecciones examinándolo a Él y su obra con detalle. Entonces, vamos a tener 3 lecciones acerca de Jesús. Hoy día vamos a hablar de Jesús, la persona de Jesús. La llegada de Jesús en Navidad fue el punto de división en la historia, ¿cierto? Como comenté antes, los cristianos del Antiguo Testamento esperaban un Salvador y nosotros y los del Nuevo Testamento recordamos y regocijamos en el Salvador que ya llegó. Mateo 1:21 dice, María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanas, antes de platicamos de Jesús como Dios, Jesús como hombre, por qué era necesario ser los dos, vamos a empezar en lo más importante, que Jesús es nuestro Salvador. Es una verdad que sabemos, creemos, es clarísimo, es nuestro Salvador. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué es necesario tener un Salvador? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Si toda la Biblia se centra en Jesús, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Fabi. Bueno, nosotros somos herederos, como usted bien lo dice, ¿no es cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces nosotros somos herederos de ese pecado. Y en la palabra de Dios dice que nosotros, o sea, por nuestras fuerzas, no podemos salvarnos.
por más que diga, no, yo sí puedo, no es verdad. Necesariamente necesitamos el Salvador. Y necesitamos, no como en el Antiguo Testamento, que tenían que matar a los animalitos para ser cubiertos del pecado. Ahora con Jesucristo tenemos mejores cosas, porque no solo nos cubre, nos limpia de todo pecado y nos perdona. Entonces, nosotros como humanos necesitamos de ese Salvador. Si no fuéramos directamente al infierno. Fabi, tengo 4 puntos que quiero compartir y ya tú mencionaste 2, que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos y también somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Muchas gracias, hermana. Quedan 2 más. ¿Algunos otros pensamientos? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Somos pecadores. No podemos salvar a nosotros mismos. ¿Qué más? Carmen. Para remisión de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Además, Cristo es el Cordero del nuevo pacto y también nos reconcilió con Dios Padre, porque nuestra comunión, como dijo la hermanita anterior, que estaba por el pecado, hizo separación. Perfecto. No sé si está bien, pastora, pero esa es mi opinión. Sí, está perfecto. Reconciliación, perfecto. No solo quitó nuestros pecados, pero también es un puente para nosotros, ¿cierto? Ser perfectos porque Jesús era perfecto para nosotros. Es un puente a Dios. Yolanda, adelante. Bueno, porque se necesitaba un sustituto, es decir, un hombre, porque nosotros somos, es decir, humanos, pues, ¿verdad? Y se necesitaba un ser humano para que sustituyera, pues. Y ese era Jesucristo, porque en él estaba todo lo que sucedía, pues la divinidad, la parte hombre. No sé cómo explicarle un poco más. Sí tengo la idea, pero no sé cómo, pero eso es lo que puedo decirle. Sí, no, está bien, Yolanda. Sí, estabas explicando cómo, cómo podría salvarnos Dios. Y estabas empezando a explicar cómo tenía que ser hombre para hacerlo y también Dios. Y vamos a practicar más de eso. Tienes razón, está bien. Hermanas, necesitamos un Salvador. Y vamos a enfocarnos un momento en eso. Antes de practicar de quién es Jesús y todo, recordamos que lo hizo para nosotros, ¿ok? Este es el versículo, al punto que Fabi mencionó. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Somos pecadores, ¿cierto? Necesitamos un Salvador porque sí o sí somos pecadores. También podemos ver otro puntito acá, muerte. Necesitamos un Salvador de la muerte, ¿cierto? Cuando el pecado entró al mundo, también entró la muerte. Necesitamos un Salvador de pecado y de la muerte. También, no voy a tomar mucho tiempo en esos versículos, pero tenemos versículos de la Biblia que se habla del diablo. Y el diablo sí o sí existe, el diablo sí o sí está en el mundo. Y necesitamos un salvador del diablo también. Aquí es un ejemplo de Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, sabemos que el diablo es un ángel caído, que dirigió una rebelión contra Dios. Y sabemos que el diablo está en el mundo tentándonos. Necesitamos un salvador del diablo también.
Y como mencionó Fabi, no podemos salvarnos nosotros mismos. No es posible. Romanos 3 es un poco fuerte, pero es la verdad. Dice, ¿cómo está escrito? No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Necesitamos un Salvador de pecado, del diablo, de la muerte. Y sabemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos o a otros. Entonces, por eso, qué precioso que tenemos 3 lecciones, esta es la primera, para hablar más de la obra de Jesús en la cruz para nosotros. Vamos a hablar con más detalle lo que hizo en este momento para nosotros. Es nuestro Salvador, lo sabemos. Gloria a Dios. Y ahora podemos dedicar un poco más tiempo para estudiar cómo. Entonces, objetivo número 2. Vamos a usar evidencia de la Biblia para mostrar la humanidad de Jesús. Hoy en día hay algunos grupos de personas que dicen que Jesús no era humano. Dice, no, es Dios nomás, no era humano. Entonces, ahora vamos a tocar este tema. ¿Por qué? Porque era necesario que Dios era hombre para salvarnos. Entonces, es importante ver lo que dice la Biblia. Vamos a empezar con esta pregunta. Dice, además de lo que vimos en Juan 13, Juan 11 en Abedeo, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero hombre? Puede ser evidencia de la Biblia que son versículos o puede ser historias de la Biblia, ejemplos de la Biblia. ¿Cuáles son otros ejemplos de la Biblia que nos muestra que Jesús es verdadero hombre? ¿Qué opinan ustedes? Yolanda. Hola. Adelante, hermana. Cuando entró en el templo, y vio que vendían y hacían cuanta cosa allí, pues, él agarró, ¿verdad? Y volteó, según lo que dice la palabra, volteó todas esas mesas y todas esas cosas y los echó fuera de ahí. Así actúa un ser humano. Interesante. Es también, son las emociones, ¿cierto? Como hemos conversado de Juan 11. Jesús mostró emociones humanas. Ahora recordamos que es perfecto. Era perfecto Jesús en el mundo. Entonces, aunque tenía ira, a veces era una ira de justicia, de perfección. Pero sí tiene emociones como nosotros. Muy bien. ¿Qué más? ¿Aracelis? Sí. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, que Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Eso, muy bien. Nacido bajo la ley de Dios como ser humano. Muy bien. Muy bien. Ya sacaste este de mi siguiente pantalla. ¿Puedes verlo? Porque este versículo voy a compartir con ustedes. Es perfecto. Sí, nació de una mujer. Nació de una mujer. Es humano. Fabiola, adelante. Mateo 11, 10. Yeah. Ay, perdón, 11, 12. Que dice que el día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre.
Ah, tuvo hambre. Muy bien, Fabi. Sí, sí. Imagino que Dios no tiene tanto hambre. Quizás sí, no sé. Pero Jesús sí, como humano tenía hambre. Muy bien, Fabi. Ya, hermanas, muy bien. Ahora voy a mostrar a ustedes algunas cosas más. También podemos pensar en los nombres de Jesús que están en la Biblia. ¿Ok? O disculpa, podemos ver dónde llama la Biblia a Jesús un hombre, porque estamos buscando evidencia de la Biblia. Entonces, la Biblia dice en algunos versículos claramente que Jesús era hombre. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces ahí podemos ver directamente de la Biblia que utilizaron la palabra hombre para describir a Jesús. También tenemos Romanos 1:3. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Okay. Otro ejemplo directamente de la Biblia. También tenemos Hebreos 2:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él, Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Aquí están 3 versículos que mencionan Jesús como hombre. También podemos ver evidencia que el cuerpo de Jesús es real. Como mencionó la hermana, nació de una mujer. También Jesús creció y se fortaleció como humanos. También Jesús era de carne. Disculpa, aquí están los 3 versículos que pueden notar si quieren, que muestran que el cuerpo de Jesús es real. También tenemos las cosas humanas normales que hizo Jesús. Tuvo sed, durmió, tuvo hambre, se cansó, ¿cierto? Hay muchos ejemplos que nos muestran que Jesús era verdaderamente hombre. En esto, hermanas, hemos terminado con objetivo número 2, que era usar evidencia de la Biblia para mostrar la humanidad de Jesús. Antes de avanzamos a objetivo número 3, mientras hablamos de la divinidad de Jesús, ¿ustedes tienen algunas preguntas acerca de la humanidad de Jesús? No. Avanzamos entonces. Entonces, objetivo número 3, usar evidencia de la Biblia para mostrar la divinidad de Jesús. Ahora, la misma pregunta, pero vamos a enfocarnos en Jesús, Dios. Dice, aparte de lo que hemos ya hablado de Juan 11, ¿cuáles son otros pasajes o ejemplos de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sabemos que Jesús es verdadero Dios? Adelante, Yolanda. Cuando Hola. es bautizado en las aguas, que Dios el Padre dice que ese es su Hijo, ¿verdad? Ahí vemos que es Dios. Es Dios, la divinidad. Buen ejemplo, el bautismo de Jesús. Muy bien. ¿Aracelis? Sí, cuando hizo los milagros, por ejemplo, Claro. cuando lo de Lázaro, cuando la hija de Jairo, cuando los endemoniados que les expulsaba a los demonios, todos esos milagros que él hizo. Perfecto. Sí, los milagros. Claro, son señales que es Dios. Adelante, Edna. Bueno, no sé si esté bien, pero pienso que
también cuando en el Viejo Testamento fue profetizado, ¿no? Que él iba a llegar. Y es muestra de que él es Dios, ¿no? Porque su nacimiento, su vida y su muerte ya había sido profetizada. Es perfecto, Edna. Sí, el Antiguo Testamento tiene promesas del Salvador y es clarísimo cómo Jesús era el cumplimiento de esas promesas. Muchas gracias. Fabi. En la declaración mismo que Jesús hizo a través de una pregunta, cuando le dijo en Marcos 12, dice que enseñaba a Jesús en el templo diciendo, ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo, es hijo de David? Entonces la enseñanza ahí, él está ya declarando en eso, que él es Dios. Perfecto. Ya, ustedes pueden enseñar el curso, me voy nomás. Ustedes pueden enseñar todo, está todo bien. Gracias, hermanas. Y hay muchos ejemplos. Voy a mostrar a ustedes un poquito más. Bueno, en un lado podemos ver los nombres que la Biblia usa para describir, disculpa, a Jesús. Okay. Podemos ver que se llama Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. También en Romanos 9 dice, Cristo es Dios. Llamamos a Jesús Cristo. También llamamos a Jesús Dios. Este es el verdadero Dios. La Biblia misma utiliza títulos, utiliza nombres que muestran la divinidad de Jesús. Tenemos aquí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces la Biblia misma declara a Jesús como Dios. También tenemos los atributos que tiene Jesús, que muestra que es Dios. Bueno, hemos visto este pasaje antes, pero de Juan 1 dice la palabra, y la palabra es Jesús. La palabra estaba en el principio con Dios. Es decir, que Jesús estaba en el principio con Dios. Jesús estaba en la creación. Bueno, si Jesús era solamente hombre, no podría estar en la creación, ¿cierto? No es posible. Es decir, que Jesús es eterno, es Dios. También Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muestra que Jesús es inmutable, es para siempre. ¿Cierto? De nuevo, seres humanos no pueden tener este atributo. También Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Dice Jesús mismo que Él es todopoderoso. Aquí están algunos ejemplos, hay muchos otros, pero hay algunos ejemplos de los atributos que muestran que Jesús es Dios. También tenemos sus acciones, los milagros, ¿cierto? Qué evidencia tan grande que es Dios. De hecho, en Juan 20:31 dice, pero estas, está hablando de los milagros, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, está diciendo aquí en Juan que toda la Biblia, o todo el libro de Juan era escrito para que nosotros podamos creer que el Hijo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios. Entonces, aquí tenemos muchos ejemplos, hermanas, de cómo Jesús es Dios. ¿Algunas preguntas, comentarios, dudas acerca de Jesús como Dios? Jesús, verdadero Dios. Yo quedé con un sinsabor, Ya. porque usted pues confirmó que Dios sí murió, ¿cierto? En lo que usted nos explicó, que Dios sí murió. Ya. Entonces
No sé qué pasó en esos días que estuvo muerto el Dios de la vida. No sé. O sea, no sé qué pasó. ¿Qué pasó en esos 3 días? En estos 3 días es una buena consulta. Aracelis, muchas gracias. Am, Hermana, ¿podemos regresar a esta pregunta después del siguiente objetivo? ¿Está bien contigo? Ah, bueno, está bien. Ok, porque creo que cuando llegamos va a ser mejor en este punto. Entonces, vamos a esperar. No me permites olvidar, por favor. Ya, hermanas, hoy en día hay muchas personas que dicen que Jesús era un maestro nomás, o que era profeta. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Dicen que Jesús era un buen maestro, un profeta, pero no creen que Jesús es Dios. Entonces, ustedes, imagino, pueden tener muchas oportunidades, especialmente con personas como testigos de Jehová o otros que dicen que Jesús no era Dios. Bueno, ahora espero que ustedes tienen ejemplos de la Biblia para practicar con ellos acerca de quién es Jesús. Y hay muchos ejemplos que nos muestran que es Dios, sí o sí. Y si en el momento cuando están hablando con otros y si están pensando, no tengo los versículos perfectos, no recuerdo, necesito mi cuaderno y no lo tienes, que tienen confianza a compartir nomás en general lo que dice la Biblia. Bueno, mira los milagros, mira la historia del bautismo, mira la historia de Lázaro. Pueden hablar sin saber cada versículo de la Biblia como evidencia, ¿cierto? Pueden tener confianza en compartir lo que han leído y tener confianza que la palabra de Dios es poderosa y el Espíritu Santo está trabajando mientras estás explicando a otros porque Jesús es Dios. Ahora, hermanas, hemos llegado al último objetivo. Describir por qué Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Hemos visto con evidencia que es verdadero hombre y es verdadero Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Dios verdadero y hombre verdadero? ¿Por qué llegó al mundo Jesús? ¿Por qué no pudiera salvarnos desde el cielo? Yo me sé una historia, pues un cuentecito de más o menos para relacionar. Ya. Resulta que un señor en una máquina, en un tractor. ¿Ustedes conocen un tractor? Eso es con lo que aran la tierra. Son unas máquinas, sí tienen la idea de qué es un tractor. Sí, adelante. Bueno, entonces el tractorista iba pues haciendo su trabajo y se encontró unas arrieras. También sabe qué es arrieras. Son unas hormiguitas que van llevando hojitas. Okay. Unas hormiguitas que van llevando hojas para la cueva donde ellas están. ¿Cierto? ¿Sí la han visto alguna vez? No, pero Bueno. entiendo, creo. Sí, bueno, listo. Entonces las hormiguitas iban unas para allá y otras para acá, unas llevaban carga, otras iban vacías a buscar, y hágale para allá y hágale para acá, y entonces él tenía que pasar por ahí, por donde estaban las hormigas. Entonces él le decía a las hormigas, oiga, pero quítense de ahí que las voy a matar, yo no las quiero matar, yo no las quiero estripar, y las hormiguitas no entendían. Y él, oiga, pero es que les estoy hablando, ya tengo una hora de estarles hablando aquí y ustedes no me quieren entender. Quítense de ahí, por favor, háganse a los lados que voy a pasar. Entonces la moraleja es que el conductor tenía que volverse hormiga para que las hormigas le entendieran. ¿Sí me estoy dando a entender? Hola. Hermana, ¿estás comentando que lo hizo para que podamos entender?
Sí, entonces el conductor, para que las hormiguitas le pudieran entender, tenía que volverse hormiga, ¿cierto? Nosotros como especie humana no entendíamos lo del perdón de los pecados, porque de pronto, pues desde Adán y Eva se empezó a cometer el pecado, ¿cierto? Entonces estábamos desordenados, estábamos como sin una orientación, pero entonces Dios en su divinidad pensó, para que aprenda, para que entienda, tengo que llegar a ser humano. Entonces ahí pues relacionando el cuento, Sí, ahí es fue donde Dios interesante. Sí, dispuso humanizarse para que sí. nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia de Él y entender su palabra y todo. Sí, Aracelis, gracias por compartir. Sí, estoy de acuerdo en la parte de que Jesús es la manifestación de Dios. Es decir, que Sí. por Jesús también Jesús es la palabra, ¿cierto? Que por Jesús Dios nos reveló sus misterios. Y entonces de esa forma estoy de acuerdo que la vida y las enseñanzas de Jesús nos muestra quién es Dios. Pero yo creo que podemos ir aún más allá cuando hablamos de su muerte. ¿Por qué era necesario ser Dios verdadero y hombre verdadero en su muerte? Pero en general entiendo lo que estás compartiendo. Gracias, hermana. Fabi, adelante. Dice, ¿por qué Dios verdadero y hombre verdadero? Ya usted mismo ya lo había dicho. Primero porque por causa de un hombre, nosotros heredamos el pecado. Entonces en la palabra de Dios dice que no hay un solo justo, no hay uno. Entonces, ¿qué se necesitaba para que nosotros podamos ser salvos? Se necesitaba de un hombre. Y en su inmenso amor, Dios mismo, porque Jesús es Dios. Entonces Dios vino a la tierra, demostrando su amor para que, y como hombre sufrió, caminó y todas las cosas, tuvo hambre, lloró, pero demostró que era un hombre y un hombre sin pecado. Y como usted mismo lo manifestó, que Él es el camino, o sea, el puente entre Dios y el hombre. Mediador. Exactamente. Y es Dios que vino a la tierra en forma humana para salvarnos a nosotros. Gracias, Fabi. Gracias, Aracelis, por comentar. Hermanas, a todas, muchas gracias por compartir. Siempre es bueno practicar de algunas preguntas y conversar y compartir. Pero siempre lo más importante es que buscamos lo que dice la Biblia, porque si no está en la Biblia no sabemos, ¿cierto? No vamos a agregar ni sacar cosas de la Biblia. Si no está ahí, bueno, no sabemos, pero buscamos la respuesta allí. Y aquí tengo 4 versículos que nos explican por qué era necesario que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. El primer versículo es de Gálatas 4:4-5. Leemos. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Mira la palabra para, o las palabras para qué, en versículo 5, ¿para qué? Dice en la primera parte, Dios envió su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿Para qué? ¿Qué dice, hermanas?
¿Por qué Jesús tuvo que ser humano y que nació de una mujer y sujeto a la ley? ¿Para qué? Para que redimiera a los que estaban sujetos. Exacto. Sí, sí, es que nosotros somos bajo la ley. Somos bajo la ley y somos pecadores y no podemos cumplir la ley. Y Dios en su justicia demanda perfección y nosotros no podemos ser perfectos. Entonces, en su gran amor, Dios envió a su Hijo para ser un humano en esta tierra como nosotros, bajo la ley, para cumplir la ley para nosotros. Entonces, aquí podemos ver un puntito gigante. ¿Por qué llegó Jesús al mundo para salvarnos? Para cumplir la ley en nuestro lugar. Tiene que ser un ser humano para cumplir la ley en este lugar. También tenía que ser Dios. ¿Por qué? No puede ser un humano un sustituto para todo el mundo, ¿cierto? Yo no puedo cambiar mi vida para otros en el mundo. No sé cómo, ¿cierto? Pero Dios sí puede. Entonces Jesús tuvo que ser verdadero hombre para cumplir la ley en nuestro lugar. Y tenía que ser Dios para atribuir su vida perfecta al mundo, a todas las personas. Entonces, Gálatas 4:4-5 es uno de mis favoritos ejemplos de por qué Jesús tuvo que ser verdadero hombre y también verdadero Dios. También aquí, hermanas, tenemos un otro versículo de Hebreos 2:14. Dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él, Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. De nuevo, hermanas, podemos ver las palabras para qué. La Biblia está explicando a nosotros. Era de carne y hueso. ¿Para qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice Hebreos? ¿Por qué tuvo que ser carne y hueso? Adelante, Edna. Pues aquí lo dice para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Perfecto. Para morir, ¿cierto? Para morir en nuestro lugar. Tuvo que ser hombre para morir en nuestro lugar. Gracias, Edna. Sí. De nuevo, pagó el precio en nuestro lugar. Tuvo que ser hombre para hacerlo. Y también tuvo que ser Dios para que podría regalar esta muerte en nuestro lugar a todos nosotros. Tuve que ser los dos. Yolanda, adelante. También tuvo que ser hombre porque él dio su perfección como hombre por nuestra imperfección como pecadores. Sí, era perfecto para nosotros en esta tierra, ¿cierto? Sin pecado, sin pecado. Y como alguien mencionó antes, era el sacrificio perfecto para nosotros. Tenemos dos otros versículos, hermanas. Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Es la segunda parte de este versículo. Jesús tuvo que ser humano para ser nuestro sustituto y poder morir por nosotros.
tuvo que ser humano para morir por nosotros en nuestro lugar. Tuvo que ser Dios para dar este obra en la cruz que hizo, para dar este regalo a todos nosotros. También aquí tenemos Salmo 49, 7 a 8. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Jesús tenía que ser el verdadero Dios para que su trabajo contará para todas las personas, ¿cierto? Entregó su vida y como Dios entregó su vida para el mundo. Una simple persona no puede morir por los pecados de todos. Yo no podría morir para sus pecados, pero Dios sí puede, y lo hizo. Entonces, hermanos, aquí tenemos 4 ejemplos de la Biblia que muestra que Jesús tuvo que ser verdadero hombre para tomar nuestro lugar y vivir una vida perfecta para nosotros, morir por nosotros, y tuvo que ser Dios para dar este regalo de la gracia a todos. Entonces, regresando a algunas preguntas, especialmente la pregunta de la Aracelis, nosotros como seres humanos queremos entender cada detalle. Y, bueno, cuando estaba en la tumba Jesús, dice que Dios también estaba muerto. En nuestras mentes humanas pensamos que sí, claro, porque no podría ser otra. Pero no, Dios, mira, la Biblia no nos dice, la Biblia no nos da evidencia, no hay ninguna palabra de la Biblia que dice que en estos días, cuando Jesús estaba en la tumba, que estaba muerto Dios. De hecho, sabemos que en estos días estaba luchando, se bajó donde estaba el diablo para declarar su victoria. Entonces, está siempre activo Dios. Y no podemos encontrar evidencia de la Biblia para decir contra. Entonces, no sabemos cómo es posible que Jesús, quien es Dios, murió. Es decir, que Dios murió también. ¿Y cómo funciona todo eso? No sabemos. Pero no importa, de verdad, porque lo que sabemos es lo más importante. Lo que la Biblia dice es lo más importante. Sabemos que Jesús es Dios y Jesús murió en nuestro lugar. Jesús es nuestro Salvador y gloria a Él. Recibimos la gracia de Él. Venció muerte, diablo, pecado. Hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Y sabemos, de la persona de Jesús, sabemos que llegó a este mundo como Dios y también como hombre. Entonces, no tengo la respuesta perfecta para Aracelis. No está en la Biblia la respuesta de esta pregunta. Lo siento, hermana. Pero confiamos en lo que ya dice la Biblia, que Jesús es Dios y que Dios es todopoderoso. Carmen, adelante. Pastora, entonces, hay un versículo que dice de que Jesús dice que nadie le quita su vida, sino que Él la pone voluntariamente y tiene potestad para volverla a tomar. Eso explica más o menos lo que usted está manifestando, ¿no? De que Él voluntariamente pone su vida y es su naturaleza humana y tiene potestad para volverla a tomar y nos da esa demostración cuando resucita al tercer día. Sí, gracias por comentarlo. Sí, cuando interpretamos la Biblia, tenemos siempre la tentación de interpretarla con nuestras mentes humanas.
Pero lo más importante cuando estamos interpretando la Biblia es que estamos mirando lo que está diciendo la Biblia. No vamos a decir, bueno, si esto pasó, entonces significa que eso también pasó. No, vamos a tomar la palabra como es, la verdad. Entonces, si la Biblia nos dice, que Jesús murió en la cruz y que Jesús es Dios, vamos a tomarlo como la verdad. Y sí podemos intentar, bueno, entonces esa era su parte humana y esa era su parte de Dios. Podemos intentar entender eso, pero sin evidencia de la Biblia acerca de esas cosas. Podemos pensarlo, pero no podemos tomarlo como verdad si no está en la Biblia. Sabemos que Dios es eterno, sabemos que Dios es eterno, sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es al principio y al fin, lo sabemos y lo creemos. También sabemos que Jesús es Dios y Jesús murió en la cruz. ¿Cómo puede ser todo en el mismo instante? Es como la doctrina de la Trinidad. No sabemos, pero sabemos, pero confiamos y creemos la palabra de Dios, de Dios que es mucho más inteligente que nosotros y confiamos en sus palabras. Yolanda. Esta parte que dice en la palabra que él descendió al infierno, ¿sí? Sí. Uh-huh. Ajá. Si él ya al estar muerto, viéndolo de razonamiento humano, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, está muerto. Ahí está el cuerpo muerto. Entonces, ¿quién descendió al infierno? Dios. Amén. Porque el cuerpo está ahí. El cuerpo muerto está. No tiene más control. No hay más nada que buscar ahí, muerto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿y quién descendió al infierno? Entonces quiere decir que sí murió Jesús y Dios juntos porque estaban, es decir, Jesús, Dios. No estamos hablando ni del Padre ni del Espíritu Santo, sino de Jesús. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Yolanda, gracias. Y por eso, hermanas, empezamos este curso con la lección de la Trinidad. Y recordamos que Jesús es 100% Dios. Dios a Padre es 100% Dios. Dios Espíritu Santo es 100% Dios. También hay un solo Dios. Entonces nosotros queremos separarlos. Queremos decir, pero aquí está. Entonces, Jesús es Dios. Entonces, no podemos separar Jesús de Dios, porque Jesús es Dios. Pero también sabemos que es hombre, ¿cierto? Pero no debemos tener la tentación de separar Jesús de Dios, porque en ningún instante era Jesús solamente hombre y no Dios. Siempre es Dios. Entonces, siempre regresamos a las verdades de la Biblia. Siempre regresamos a la Trinidad, 3 en 1. Y hermanas, cuando estudiamos la Biblia de esta forma, en la forma de doctrina, queremos leer, queremos aprender, queremos entender, pero siempre regresamos a lo más importante. Necesitamos un Salvador. Y Jesús, Dios, es nuestro Salvador. Y gloria a Él por la obra que hizo en la cruz. Gloria a Él que llegó a esta tierra para salvarnos. Gloria a Él porque es lo único que podría hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante, esa es la verdad más importante para compartir. Y cuando otros dicen que, no era Dios, podemos tener una conversación con ellos con evidencia de la Biblia. Cuando dicen que, no era humano, podemos mostrar, si no era humano, ¿cómo podría ser nuestro sustituto? ¿Cierto? Entonces,
enfocamos la conversación en su obra de salvación, lo que hizo para nosotros, porque eso sí es clarísimo de la Biblia, lo que ganó para nosotros y cómo lo ganó para nosotros en la cruz. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, y esta es esencial para nuestra salvación. Si no fuera completamente humano, no sería nuestro sustituto. Si él no fuera completamente Dios, su obra no era contada para todas las personas. Si un simple ser humano no puede pagar los pecados del mundo, solo Dios puede hacerlo. Entonces Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, murió para mí y para ti, para nosotros. ¿Cierto? Hermanas, hemos pasado la hora, pero voy a quedarme aquí en el Zoom si quieren conversar más, ¿ok? Entonces, si tienen otras preguntas, voy a quedarme aquí y podemos seguir la conversación. Como mencioné ya en la clase, disculpa, adelante. Disculpe, hermana, cuando intervine, sí, yo dije al principio que viéndolo de una razón humana, pues, un razonamiento humano, ¿verdad? Porque es así como dice la palabra, no podemos separar a Dios, ni de Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, no podemos hacer una separación. Sí. Pero si hay que verlo de una forma humana, entonces se vería así como yo digo, pues, el cuerpo está aquí y Dios bajó para allá, pero no, Sí. no es así. Sí, ¿Ves? sí, te entiendo, Yolanda, está bien. Sí, está bien, te entendí. Y también en el bautismo de Jesús, podemos ver Jesús, la paloma y la voz de Dios. Entonces se ve como tres cosas distintas, pero sabemos que son Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios sabe, nosotros no, pero creemos en su palabra. Gracias por aclararlo, Yolanda. He hablado de esta cosa ya, pero ustedes pueden utilizar lo que han aprendido hoy en día para hablar con alguien que no cree que Jesús es Dios. ¿Okay? También puede utilizar lo que han aprendido hoy en día para hablar con otros que creen que Jesús es un maestro nomás. Entonces, bueno, aquí tengo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Jesús siendo nuestro ejemplo y Jesús como nuestro sustituto? Bueno, la diferencia es increíble, ¿cierto? La diferencia es nuestra salvación. Entonces, ustedes pueden utilizar lo que han aprendido hoy día para hablar de este tema. Muchas personas tristemente piensan que Jesús es un maestro nomás, que su propósito era de enseñarnos y mostrarnos cómo ser buenos. Pero el propósito principal de Jesús era salvarnos. ¿Okay? Eso era su principal. Y claro, era un maestro, es un maestro perfecto, es un gran maestro, pero su propósito era para salvarnos cuando llegó al mundo. Su propósito principal, para decir. La tarea para este jueves, voy a enviarlo a tu grupo de WhatsApp, como siempre es un video, es lección número 2 acerca de Jesús. Y vamos a hablar con aún más detalle acerca de lo que logró Jesús para nosotros con su vida y con su muerte. Entonces, espero ver cada uno de ustedes. Oh, bueno, tengo una noticia para ustedes. Es un poco triste. Este jueves, voy a estar en la mañana. Voy a enseñar mi clase en la mañana, como siempre. Pero en la noche, en este curso en la noche, no voy a poder estar porque voy a estar en el aire viajando a Bolivia para trabajar allá un poquito. Entonces, una hermana mía se llama Katia, es una maestra increíble. Ella va a enseñar el curso para ustedes en la tarde. Entonces, cuando llegan al jueves en la noche, la hermana Katia de Academia Cristo va a enseñar, es el mismo contenido, es el mismo curso, pero ella va a enseñar para mí cómo no voy a poder, cómo voy a estar en un avión. También voy a compartir la grabación de la mañana, entonces si quieren ver la grabación de la mañana, sí pueden, pero les invito a asistir en la noche porque Katia es una hermana de Bolivia
Y la lección que ella va a enseñar es una lección que ella ha enseñado muchas veces para nosotros como Academia Cristo. Entonces, también sería lindo para ustedes conocerla también y ella a ustedes. Ahora, hermanas, vamos a terminar con la bendición. Para cada uno de ustedes, Aracelis, Carmen, Edna, Fabiola, Liliana, Mar, Sandra, Yolanda, también a las que intentaron entrar pero no pudieron, y también para las que me avisaron que no podría estar hoy día y van a ver la grabación. Esta bendición es para ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. Amén. Amén, hermanas. Nos Amén. vemos el jueves o el Amén. siguiente martes. Siempre estamos en contacto por WhatsApp. Avíseme Bueno, cualquier Dios le pregunta. bendiga, que tenga buen viaje. Que le vaya Gracias. muy bien y que Gracias un por pronto todo. retorno. Queremos mucho, Gracias. que Dios le bendiga. Hasta Chao, el jueves, hermanas. queridas hermanas. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanas.